El camino del Tao nos invita a trascender los límites de lo teórico y espiritual para integrar sus principios en la vida diaria, en nuestras relaciones y responsabilidades. Este enfoque holístico no solo busca la transformación individual, sino también la creación de una sociedad más armoniosa y conectada con los valores universales. En esta línea, el Tao ofrece una guía para el desarrollo personal y colectivo a través de 4 pilares fundamentales. Estos principios abarcan desde la práctica cotidiana del Tao y la transformación de nuestra conciencia hasta la revitalización de la ética confuciana y la asunción de nuestra responsabilidad hacia la salvación universal. Cada uno de estos puntos ilumina un aspecto esencial del camino hacia una vida plena, consciente y en armonía con el flujo natural del universo. A continuación, exploraremos cómo estas enseñanzas pueden inspirarnos y transformarnos en nuestras acciones diarias y en nuestra visión del mundo. Cultivar el Tao en la vida cotidiana. La idea de cultivar el Tao en la vida cotidiana subraya la importancia de llevar los principios del Tao más allá de los contextos religiosos o meditativos. Es una invitación a integrar la sabiduría y las enseñanzas del Tao en cada momento, relación y responsabilidad que enfrentamos en nuestra experiencia diaria. Significado de cultivar el Tao en la vida cotidiana. El Tao, entendido como el camino o la forma, no es algo que deba practicarse únicamente en aislamiento o en un templo. En cambio, está profundamente entrelazado con los ciclos de la vida diaria. Cultivar el Tao implica vivir en armonía con la naturaleza y el flujo de la vida. Ser consciente y responsable de nuestras acciones. Encontrar el equilibrio entre lo personal y lo colectivo. Integración del Tao en las relaciones. Las relaciones humanas son un terreno fértil para practicar el Tao. En las interacciones diarias, los principios del Tao se reflejan en la empatía, comprender a los demás sin imponer juicios. La flexibilidad, adaptarse a las situaciones sin aferrarse rígidamente a una postura. El respeto mutuo, reconocer el valor del otro sin egoísmos ni competitividad. Por ejemplo, al aplicar el Tao, una conversación difícil puede transformarse en una oportunidad para el entendimiento y la paz. El Tao en las responsabilidades y tareas diarias. Cultivar el Tao significa también encontrar propósito y equilibrio en las responsabilidades mundanas, como el trabajo, el cuidado de los demás y la gestión del hogar. Esto incluye fluir con los desafíos, aceptar las dificultades como parte del proceso natural. Ser consciente del momento presente, en lugar de resistirse, actuar con atención plena. Transformar lo ordinario en extraordinario, ver belleza y significado incluso en las tareas más simples, como limpiar, cocinar o trabajar. El aprendizaje real en la vida cotidiana. La práctica del Tao reconoce que el verdadero aprendizaje no ocurre en aislamiento, sino en situaciones reales, donde enfrentamos conflictos, decisiones y responsabilidades. Este aprendizaje incluye aceptar la dualidad, reconocer que la vida está llena de opuestos, día-noche, alegría-tristeza, y encontrar el equilibrio entre ellos. Practicar la virtud, ser honesto, humilde y compasivo en las acciones diarias. Aprender de los errores, entender que cada error es una oportunidad para crecer y comprender mejor el Tao. Ejemplos prácticos. En el trabajo, practicar el Tao significa colaborar en lugar de competir, buscando soluciones que beneficien a todos. En la familia, mostrar paciencia y comprensión, priorizando la armonía y el amor. En la comunidad, participar activamente en proyectos que promuevan el bienestar colectivo. Metáfora del cultivo. El término cultivar implica trabajo continuo y cuidado. Así como un agricultor cultiva la tierra con paciencia, dedicación y respeto por los ciclos naturales, quienes buscan practicar el Tao en la vida cotidiana deben hacerlo con persistencia, trabajar continuamente en uno mismo. Respeto por el proceso, entender que los resultados no son inmediatos.
Adaptabilidad, cambiar y crecer con las circunstancias. Cultivar el Tao en la vida cotidiana es una práctica que trasciende la meditación y los rituales, llevándonos a encontrar equilibrio y sabiduría en cada acción e interacción. Es una forma de vivir plenamente presente, en armonía con uno mismo, con los demás y con el flujo natural del universo. Al hacerlo, el Tao deja de ser una idea abstracta y se convierte en una fuerza viva que guía nuestras vidas de manera tangible y significativa. Transformación de la conciencia en sabiduría. La transformación de la conciencia en sabiduría es uno de los pilares centrales del progreso espiritual, según los documentos proporcionados. Este proceso implica trascender una conciencia limitada, basada en el ego y en las percepciones individuales, para alcanzar un estado de sabiduría expansiva, desinteresada y alineada con el Tao. Conciencia vs sabiduría, definición y diferencias. Conciencia limitada. Es el estado en el que la mente está condicionada por el yo, el ego y las percepciones superficiales. Está marcada por el apego a las formas externas, como las emociones desbordadas, las preocupaciones materiales y las divisiones entre lo mío y lo otro. Genera una visión fragmentada de la realidad, que nos aleja de la armonía con el Tao. Sabiduría. Es el estado elevado que surge al trascender el ego y ver la realidad desde una perspectiva universal y altruista. Va más allá del conocimiento intelectual, es la comprensión profunda de la naturaleza de las cosas y nuestra interconexión con el todo. La sabiduría se manifiesta en la capacidad de actuar con compasión, equilibrio y desinterés y de conformidad a nuestra naturaleza original y la ley que gobierna las consecuencias de nuestros actos. Proceso de transformación. Transformar la conciencia en sabiduría es un proceso que requiere práctica constante, introspección y desapego. Este proceso incluye las siguientes etapas. A. Reconocer la naturaleza del ego. La primera etapa es tomar conciencia de cómo el ego condiciona nuestra visión del mundo. Este reconocimiento implica identificar patrones de pensamiento que perpetúan el apego, la codicia, la ira y los deseos egoístas. B. Practicar el desapego. Para liberar la mente de las limitaciones del ego, es necesario desapegarse de las formas externas y de las expectativas personales. El desapego no significa abandonar el mundo, sino verlo con claridad, sin aferrarse ni rechazarlo. C. Cultivar la introspección. La introspección diaria permite observar los pensamientos y emociones desde una posición neutral. A través de esta práctica, podemos distinguir entre lo que proviene del ego y lo que surge de nuestra verdadera naturaleza. D. Integrar la sabiduría en las acciones. La sabiduría no es un estado pasivo, se expresa en nuestras acciones cotidianas. Tomar decisiones basadas en el bienestar colectivo y actuar desde una perspectiva desinteresada son señales de que estamos operando desde la sabiduría. Obstáculos en el camino. El proceso de transformación no está exento de desafíos. Varios obstáculos que pueden surgir. El apego al pasado o al futuro, esto desvía nuestra atención del momento presente, que es donde reside el Tao. La resistencia al cambio, el ego teme perder su control, lo que puede generar inseguridad o duda. La ilusión de dualidad, la tendencia a ver el mundo en términos opuestos nos impide reconocer la unidad subyacente en todas las cosas. Ejemplos prácticos. Para ilustrar cómo aplicar este principio en la vida cotidiana. En situaciones de conflicto. En lugar de reaccionar desde el ego, ira o defensa, observar el conflicto desde una perspectiva imparcial para buscar soluciones armoniosas. En decisiones importantes. Reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a los demás y optar por acciones que promuevan el bienestar colectivo y el respeto. En el aprendizaje personal. Cambiar el enfoque de saber más a comprender mejor, integrando lo aprendido en acciones que reflejen sabiduría. La sabiduría y el Tao. La sabiduría no es un destino final, sino una expresión natural del Tao.
A medida que transformamos nuestra conciencia, nos alineamos con el flujo del universo, actuando en sincronía con sus principios. Dejamos de ser reactivos y comenzamos a responder de manera equilibrada, compasiva y efectiva. Reconocemos que la verdadera sabiduría no es para beneficio personal, sino para servir al propósito universal de armonía. La transformación de la conciencia en sabiduría es el puente entre el ego y el Tao. Es un proceso continuo que requiere introspección, desapego y acción consciente. Al lograr esta transformación, no solo liberamos nuestra mente de las limitaciones del yo, sino que también nos convertimos en agentes de equilibrio y compasión en el mundo. Este camino nos lleva a vivir en sintonía con el Tao, desde la sabiduría, la claridad y el propósito. Renacimiento del confucianismo y la gran armonía. El renacimiento del confucianismo no como una religión, sino como un sistema ético y práctico, es fundamental para lograr lo que los documentos llaman la gran armonía. Este concepto resalta la necesidad de revitalizar los valores confucianos, como la virtud, la ética y la educación, para restaurar la conexión entre los seres humanos y el cielo, la armonía universal. ¿Qué significa el renacimiento del confucianismo? El confucianismo, más que una doctrina religiosa, es una filosofía de vida que enfatiza la virtud del cultivo del carácter moral como base para la armonía personal y social. La educación fue un aprendizaje continuo orientado al desarrollo ético y práctico. Las relaciones humanas y la importancia de la humanidad y el respeto mutuo en las interacciones sociales. El renacimiento del confucianismo implica recuperar estos valores como guía en la vida cotidiana. Aplicarlos en un contexto moderno, adaptándolos a los desafíos actuales. La gran armonía como meta suprema. La gran armonía es el estado ideal donde los individuos, la sociedad y el universo están en equilibrio. Según los documentos, es un estado de unidad donde las acciones humanas están alineadas con el orden natural y las leyes del cielo. Surge cuando las virtudes confucianas son practicadas colectivamente, promoviendo un bienestar universal. Los principios de la gran armonía incluyen justicia social, equilibrar las necesidades individuales y colectivas. Educación ética, formar ciudadanos con principios sólidos. Armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad, reconocer la interconexión de todos los elementos del universo. Aplicación del confucianismo en la vida diaria. El renacimiento del confucianismo no se limita a teorías abstractas, se manifiesta en la práctica diaria. Algunos ejemplos incluyen: A. En las relaciones familiares. Practicar el respeto y la obediencia hacia los padres, piedad filial, Xiao. Promover la armonía familiar como base para la estabilidad social. B. En la educación. Fomentar un aprendizaje que integre conocimientos prácticos con valores éticos. Priorizar el desarrollo del carácter sobre el éxito material. C. En la sociedad. Actuar con justicia y responsabilidad en las decisiones que afectan al bienestar colectivo. Buscar el equilibrio entre derechos y deberes, respetando la dignidad de cada persona. Obstáculos al renacimiento del confucianismo. Los documentos también señalan los desafíos para revivir y aplicar estos valores en el mundo moderno. Individualismo excesivo, la tendencia a priorizar los intereses personales sobre los colectivos. Materialismo, el enfoque en bienes materiales por encima del desarrollo espiritual y ético. Desconexión cultural, la pérdida de tradiciones que conectan a las personas con su herencia ética y espiritual. Superar estos obstáculos requiere una reeducación y un cambio en las prioridades individuales y sociales. La educación como pilar del renacimiento. El confucianismo siempre ha otorgado un lugar central a la educación, vista como el medio para alcanzar la virtud y la armonía. En este renacimiento, la educación ética debe complementar la formación académica y profesional.
Los maestros son guías no solo en conocimientos, sino en el cultivo del carácter. El aprendizaje continuo es esencial para que cada persona pueda refinarse y contribuir al bienestar colectivo. Confucianismo y la conexión con el Tao. El renacimiento del confucianismo se alinea con el Tao porque ambos promueven la armonía y el equilibrio como principios fundamentales. Enfatizan el respeto por las leyes naturales y sociales. Reconocen que el bienestar colectivo es inseparable del desarrollo individual. El renacimiento del confucianismo es un llamado a revalorar y practicar principios éticos en la vida cotidiana, reconociendo su importancia para alcanzar la gran armonía. Este enfoque no solo beneficia a los individuos, sino que también fomenta una sociedad más justa, equilibrada y conectada con el orden universal. Al aplicar estas enseñanzas, podemos restablecer la conexión entre los humanos y el cielo, avanzando hacia una vida en sincronía con el Tao y el bienestar colectivo. Responsabilidad colectiva y personal en la salvación universal. La responsabilidad colectiva y personal es un principio fundamental para avanzar hacia la salvación universal y la armonía global, según los documentos revisados. Este concepto enfatiza la necesidad de superar el egoísmo y trabajar en beneficio de todos los seres sintientes, actuando con un espíritu de cooperación y servicio. Significado de la responsabilidad colectiva y personal. La responsabilidad en este contexto se divide en dos niveles interconectados. Responsabilidad personal. Implica que cada individuo asuma la tarea de autocultivarse, transformando sus pensamientos, emociones y acciones hacia un estado de virtud. Se trata de vivir con conciencia y compasión, entendiendo que nuestras acciones tienen un impacto directo en el bienestar de los demás y del entorno. Responsabilidad colectiva. Reconoce que ningún individuo está separado del todo, nuestras vidas están profundamente interconectadas. La colectividad requiere esfuerzos compartidos para construir una sociedad más justa y en equilibrio con el universo. Ambos niveles son necesarios para lograr la salvación universal, que no se entiende como un concepto estrictamente religioso, sino como un estado de armonía y equilibrio universal. Superar el egoísmo. Uno de los mayores obstáculos para asumir esta responsabilidad es el egoísmo. El egoísmo genera conflictos, divisiones y desequilibrios tanto en las relaciones humanas como en nuestra conexión con la naturaleza. La superación del egoísmo requiere practicar el desapego, el servicio desinteresado y la empatía. Ejemplo, al actuar desde el egoísmo, nuestras decisiones suelen estar motivadas por intereses personales. Al trascenderlo, nuestras acciones reflejan un propósito más amplio y colectivo. Actuar con un espíritu de servicio. El servicio desinteresado es una manifestación clave de la responsabilidad colectiva y personal. Este espíritu incluye servir al bienestar de otros seres humanos, actuar con compasión hacia los necesitados y promover la justicia social, proteger y cuidar el medio ambiente, reconocer que el equilibrio ecológico es esencial para la armonía universal, fomentar la cooperación en lugar de la competencia, trabajar juntos hacia metas comunes que beneficien a todos, no solo a unos pocos. Educación y conciencia global. La responsabilidad también se manifiesta en la necesidad de educar y sensibilizar a las personas sobre su papel en el bienestar colectivo. La educación ética es fundamental para formar individuos conscientes de sus deberes hacia los demás y hacia el universo. Promover una conciencia global que trascienda fronteras, culturas y religiones, ayudando a ver a todos los seres como parte de una misma comunidad universal. Ejemplos prácticos de responsabilidad. Algunos ejemplos de cómo aplicar esta responsabilidad en la vida cotidiana incluyen: acciones personales, practicar el consumo responsable, reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones en otras personas y en el planeta, acciones colectivas, participar en iniciativas comunitarias que promuevan el bienestar común,
como proyectos de educación o conservación ambiental. Fomentar la solidaridad en tiempos de crisis, como responder a desastres naturales o conflictos sociales. La salvación universal como meta. La salvación universal no es un estado reservado para unos pocos, es un objetivo que depende del esfuerzo colectivo de todos los individuos. Este estado de equilibrio y armonía se logra cuando cada persona asume su responsabilidad con el corazón y la mente conectados con el Tao. La transformación personal es el primer paso para generar un cambio colectivo. La responsabilidad colectiva y personal nos llama a trascender el egoísmo y a trabajar activamente por el bienestar de todos los seres sintientes y del universo en general. Al asumir este compromiso, cada acción, por pequeña que sea, contribuye a la salvación universal. Este camino no solo conecta a los individuos entre sí, sino que también los alinea con la armonía universal y el propósito del Tao. Vivir con esta responsabilidad es tanto un deber como una oportunidad para transformar el mundo en un lugar más justo y equilibrado.